Lo veo a Milei desconfiando antes de la justicia que de su hermana. Si todo el mundo empieza a pensar eso, lo veo más bancando a su hermana y poniéndose en contra de todo el mundo que tomando la decisión de apartar a la hermana. Por lo menos es lo que veo yo y es lo que él transmite. Y suponiendo el otro caso de que todo sea mentira, todo sea inventado y sea una opereta, como dicen del lado de la libertad avanza, me parece que en este caso la oposición fue bastante inteligente y fue a pegarle al talón de Aquiles que tiene el presidente y a alguien que tal vez tiene menor imagen positiva y menores recursos para defenderse que en vez de ir a pegarle directamente al presidente. El electorado argentino necesita saber qué es lo que pasó, me parece, y por el momento, a ver, este caso no está cambiando la intención de voto de cara a lo que se viene en octubre. Bueno, arrancamos, si te parece, con cuál cree, esta ya la venimos viendo desde que empezó la sección, cada vez que hacemos una encuesta nacional, cuál cree que es el principal problema de la República Argentina. Venía dominando la economía en general y la inflación habíamos visto que había caído, bueno, lo que ya venimos viendo, pero no veíamos esto que se ve acá en color amarillo, que la corrupción tomó la punta con el 16%. Hace algunos meses viene subiendo la corrupción como principal problema. Te diría que desde, desde que fue más o menos en febrero el tema del caso Libra, volvió a aparecer la corrupción entre los principales problemas que perciben los argentinos. Pero bueno, siempre le venían ganando otras cuestiones como la economía, el desempleo que venía apareciendo, los bajos salarios. Bueno, en esta medición que hicimos post audios, para poner un nombre a la medición, la corrupción está primero y aparece como el principal problema con el 16%. Estaba viendo, nosotros venimos haciendo mediciones mensuales hace mucho tiempo, y estaba viendo que en enero del 2024, es decir, cuando empezó el gobierno de Javier Milei, todavía con la memoria de lo que había sido el gobierno anterior, básicamente, la corrupción se ubicaba con el 14% entre uno de los principales problemas, superada ampliamente por la inflación, obvio. Pero la corrupción aparecía con el 14%. Bajó muchísimo durante lo que fue todo el 2024 y a partir del caso Libra se reactivó esa chispita que siempre da vueltas en Argentina, que es la corrupción, y ahora con esto que pasó la volvemos a tener primera. ¿Crees, Tommy, que, bueno, vos venías diciendo a partir de lo de Libra, empezó a subir un poco? Hoy por hoy es básicamente el problema principal, por lo menos de lo que ven los argentinos. ¿Cuánto de ese 16% es espuma? Que la encuesta fue a días de de pasarlo de los audios. ¿Y cuánto crees que realmente la gente tal vez empieza a sentirlo como un problema? Bueno, eso lo vamos a ver el mes que viene, si era espuma o si la gente lo empieza a ver como un problema, pero lo que sí podemos decir es que ya venía en ascenso la corrupción como uno de los principales problemas. Hay que ver cómo sigue este caso y en qué termina, ¿no? Si sigue escalando, yo creo que la corrupción va a aparecer ahí con la economía en los meses que siguen, claramente, pero bueno, hay que ver cómo se desenvuelve esta cuestión. No te podría dar una respuesta concreta de qué puede llegar a pasar, obviamente. No, 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 está claro, pero sí, sí. A ver, hay que ver cómo evoluciona todo. Es todo muy reciente. Me sorprende, la verdad, que sea el principal problema, porque sí, porque Argentina tiene problemas. Muchos se están de a poco resolviendo, muchos otros todavía no, y tal vez alguno puede decir que se acrecentan, que la corrupción sea el principal. A mí, por lo menos, me sorprende. También otra cosa que me sorprende viendo así rápidamente es que la inflación se ubica con el 2%, cuando muy bien vos dijiste al principio el gobierno era por lejos el principal problema. Y bueno, ya te indica que por lo menos en el rasgo general de la gente, la inflación, que muy probablemente sea uno de los temas principales de todos los gobiernos, lograron calmarla y ya la gente no lo ve como un problema. Y bueno, y eso justamente, sin tal vez adelantarnos, puede estar justificando un poco algunos números que vamos a ver de intención de voto y otras cosas. Pero Sí, lo interesante para cerrar con esta cuestión del principal problema de Argentina, y está muy bien lo que vos decís. Yo también creo que Argentina tiene muchísimos, muchísimos más problemas además de la corrupción. Pero lo interesante ahí es el relato con el que el gobierno, con el que Javier Milei llegó a la presidencia, que era, por un lado, como vos muy bien mencionabas, era terminar con la inflación. Vemos que eso lo viene cumpliendo y
viene cumpliendo con las expectativas que tenía la gente, e incluso creo que la superó en el caso de la inflación, la bajó mucho más rápido de lo que se creía que podía llegar a pasar. Pero otra parte de su relato era que iba a romper con los privilegios de la casta, era que iba a terminar con la corrupción y, bueno, estos casos, digamos, que empiezan a aparecer pueden o pegan directamente en el corazón del relato con el que Javier Milei y La Libertad Avanza llegaron a la presidencia. Tal cual. Y ya pasando más a esta segunda diapositiva, que bien nos aportan otra de las preguntas que han hecho en esta encuesta reciente. Bueno, para seguir sumando datos y justificaciones a lo que fue el aumento de la corrupción, la percepción de la corrupción en el gobierno está de acuerdo o en desacuerdo que el gobierno de Milei es corrupto, y como de julio a agosto notamos un cambio relativamente considerable, considerando que es de un mes para otro y en un tema específico como la corrupción, donde antes el 46% estaba de acuerdo que eran corruptos y el 43% no, y ahora para agosto ya vemos un 51% que sí, o sea, un 5% más, y un 39% que no. O sea, como claramente antes gente que pensaba que no era corrupto, ahora ya lo piensa que sí lo es. Si llegaste hasta acá, entiendo que te gustó la charla y en caso que así fuese, por favor no te olvides de suscribirte, que a vos YouTube no te va a cambiar en lo absoluto, no te muestra notificaciones nuevas, no te cambian nada y a mí es el último requisito que me falta para que me empiecen a pagar por el contenido y poder cumplir mi sueño de vivir de hacer entrevistas. Así que por favor, es un clic acá abajo, no te cambian nada y a mí realmente me ayudas mucho.